La profesora Laugeni es licenciada en Biología, magíster en Microbiología, doctora en Ingeniería Ambiental. Se destaca por su sólida formación académica y su amplia experiencia en estas áreas. Como docente se ha desempeñado en cargos de profesora titular en la Universidad de Zulia y en la Universidad Rafael Urdaneta, donde ha transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales. Asimismo, ha sido coordinadora de la Maestría de Microbiología de la Universidad de Zulia, directora de la División de Investigaciones de la Facultad Experimental de Ciencias de la misma universidad. En el ámbito investigativo, ha liderado más de 20 proyectos y ha publicado 34 artículos en revistas nacionales e internacionales, además de realizar 108 contribuciones a congresos científicos. Su trabajo de investigación ha sido reconocido con importantes premios, como el Premio Ciencia a la mejor tesis de pregrado y el Premio a la Academia Dr. Humberto Fernández Morales. Su liderazgo en el sector académico y científico se ha evidenciado en su desempeño como presidenta de la Sociedad Venezolana de Microbiología, capítulo Zulia, y como editora jefe de la revista Tecnocientífica 1. Su atención para ella, de su auditorio, profesora. Tiene 20 minutos de disertación y 10 minutos para responder preguntas del mismo. Buenos días para todos. Para mí es un honor estar disertando en estas primeras jornadas científico-técnicas de la Universidad Rafael Urdaneta. Felicito al comité organizador y a la universidad por promover este tipo de actividades dentro de la universidad. Entonces vamos a presentar esta conferencia sobre avances en biotecnología ambiental y agroalimentaria. Comenzamos definiendo lo que es la biotecnología, que consiste en el uso de organismos vivos o subproductos para la obtención de productos útiles, bienes y servicios, y se arraigan en los conocimientos obtenidos de la bioquímica, la microbiología y de la ingeniería genética. Una de las ramas de la biotecnología es la biotecnología ambiental, donde se utilizan organismos vivos para la descontaminación de ambientes impactados a través de actividad petrolera, por metales pesados, por ejemplo, de tal manera que básicamente se utilizan microorganismos entonces para la generación de biocombustibles, para la remediación ambiental y también plantas para la remoción de elementos tóxicos. Tenemos acá diferentes aplicaciones biotecnológicas. Una de ellas es el uso de biomarcadores, donde se utilizan, por ejemplo, especies que sean sensibles a ciertos elementos tóxicos para poder determinar su papel como biomonitores. También tenemos los biosensores, donde se utiliza un transductor, se fija una bacteria que es capaz de poder determinar o detectar la presencia de un determinado contaminante. Sí. Los biocombustibles. Ahora se utilizan desechos agrícolas o también de microalgas para la obtención de biocombustibles diversos como bioetanol, biogás y también biodiesel. La bioremediación, por su parte, tiene que ver con el uso de microorganismos para la remoción de contaminantes en ambientes impactados por actividad petrolera, básicamente. Y la biotransformación, que involucra el efecto que tienen los microorganismos para poder accesar a moléculas extremadamente complejas, como en el caso de los pesticidas, para cambiar grupos funcionales y hacer que esta molécula sea un poco más inocua para el ambiente. Sí. Tenemos algunas experiencias a nivel mundial, utilizando entonces tecnologías basadas en la naturaleza. Una de ellas es la fitorremediación. En este caso se muestra cómo plantas acuáticas se utilizan para la remoción de contaminantes a partir de aguas pluviales o de correntías. Las plantas son capaces de remover metales pesados y otros contaminantes que están presentes en esas aguas. Siguiente. Ahora también tenemos la tecnología de los techos verdes. Entonces, en el techo de las viviendas y de los edificios se instalan plantas o microalgas para la remoción de las aguas residuales que son producidas en las viviendas. De esta manera, el agua retorna limpia para ser utilizada nuevamente para fines domésticos. Y las plantas pueden ser secadas y utilizadas como biofertilizantes. Sigue, por favor. Esta es otra tecnología donde utilizan correas transportadoras, donde siembran microalgas y cianobacterias también para, como ellas utilizan nitrógeno y fósforo, remueven estos nutrientes para obtener agua limpia.
Usualmente se utilizan a los laterales de las plantas de tratamiento de agua. Esa biomasa luego es utilizada como fertilizante para producción de biocombustible y también para producción de bioplásticos. Sí. En relación con los biocombustibles, ahora se utilizan materias primas alternativas como desechos agrícolas. ¿Verdad? Aquí tenemos un paneo de los países que son mayor productores de biocombustibles en el mundo. Tenemos Estados Unidos en primer lugar, seguido por Brasil. Sin embargo, también tenemos intervenciones de Argentina y de Colombia, que recientemente han acuñado este tipo de tecnología. En el caso de Estados Unidos, utilizan sobre todo materia prima a base de maíz, mientras que Brasil, Argentina y Colombia utilizan más la caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar para la obtención principalmente de bioetanol y de aceite de colza para la producción de biodiesel. Aquí vemos cómo recogen las plantaciones, que utilizan como materia prima. Y aquí tenemos, bueno, una explicación muy breve de cómo se obtiene el biodiesel. Para obtener el biodiesel se tiene que utilizar una materia prima que tenga una alta concentración de aceite. Puede ser semillas oleaginosas, que tengan un 50% de aceite, que se puedan esterificar, ¿verdad? Para obtener el biodiesel, que es utilizado entonces para la motorización de los vehículos. El bioetanol también es un proceso similar, solo que aquí ocurre la fermentación alcohólica. Entonces se utiliza la materia prima para la obtención del alcohol, que es sometido industrialmente a una serie de procesos para obtener el bioetanol, que también se utiliza para motorizar vehículos. Muy bien, esta es una planta en España, donde se utilizan biocombustibles avanzados de segunda generación a partir o la obtención de biocombustible a partir de aceite de cocina. Muy bien. Pasando a la parte de recreación ambiental, tenemos que se manipulan genéticamente bacterias y algunos hongos para poder potenciar su actividad de degradación. Se utilizan, digamos, se obtienen mayores rendimientos o mayores porcentajes de remoción utilizando bacterias genéticamente modificadas. Sin embargo, las últimas tecnologías, vamos a decir, recomiendan utilizar microorganismos indígenas. Entonces, allí vemos cómo a la derecha, como una bacteria puede acceder a un hidrocarburo aromático a través de la producción de una serie de enzimas para obtener compuestos que son inocuos para el ambiente. Esta otra tecnología fue acuñada en España en el año 2013, crearon un biosensor, que es un dispositivo que permite detectar naftaleno y sileno a partir de aguas y suelos contaminados. Aquí se utiliza un reportero que emite una señal de bioluminiscencia, de tal manera que a mayor concentración del hidrocarburo, mayor va a ser la bioluminiscencia del microorganismo. Esto también resuelve el problema del uso de técnicas costosas como la cromatografía, por ejemplo, que además no se puede utilizar en sí. Poco de nanotecnología. También se utilizan bacterias que pueden ser inmovilizadas en estructuras como nanotubos de carbono para inmovilizar en ellos biosurfactantes. Los biosurfactantes son unas moléculas que reducen, digamos, la hidrofobicidad de las moléculas de los hidrocarburos. De tal manera que una vez que nosotros inmovilizamos el biosurfactante, podemos colocar allí o bien la bacteria o la enzima que se encarga de la degradación del hidrocarburo. Esto permite recuperar la enzima de una forma eficiente. Esta tecnología también se ha utilizado para la remoción de colorantes textiles. Muy bien, vamos a revisar algunos trabajos que hemos hecho en investigaciones desde la Universidad Rafael Urdaneta y desde la Universidad de Estudiantes. En este primer trabajo, lo llevamos a un congreso en Brasil, estudiamos la variabilidad de parámetros físico-químicos en el tratamiento de un efluente petrolero utilizando un consorcio. Aquí utilizamos un consorcio de bacterias y microalgas para la recuperación de agua petrolizada de una fosa petrolera ubicada en el patio de tanque. Se obtuvo, aquí podemos ver en las siguientes láminas, las remociones, ¿verdad?, de diferentes parámetros como nitrógeno, la siguiente por favor, fósforo y la DQO, para
obtener remociones posicionadas de más del 60% de los hidrocarburos totales, así como las fracciones de los hidrocarburos que componen la mezcla de petróleo. Aquí podemos ver las unidades experimentales al inicio y al final del ensayo. Aquí también podemos ver cómo en los tratamientos de agua petrolizada, fertilizada con un fertilizante foliar, buscamos uno que fuera económico. Y el inóculo representado por el consorcio microbiano, con y sin sedimento, fueron los que obtuvieron las mayores remociones de las fracciones de los hidrocarburos. Muy bien. En relación al aspecto del biomonitoreo, ¿verdad? Tenemos este trabajo donde determinamos la toxicidad aguda de los usuarios del lago de Maracaibo, que aislamos de aquí de la vereda del lago. Aislamos 3 especies para enfrentarlas a diferentes concentraciones de metales. En este caso utilizamos el cromo Valencia 6, cromo Valencia 3, utilizamos el cadmio Valencia 2 y utilizamos vanadio Valencia 5. Bien. Pudimos determinar la concentración letal promedio, determinando que el protousuario del género Flote fue el más sensible a las concentraciones de metales probadas. De tal manera que lo proponemos como un biomonitor para la detección de elementos potencialmente tóxicos en el lago de Maracaibo. Muy bien, este otro trabajo publicado en la revista Tecnocientífica es una colaboración de una tesis de ingeniería química donde logramos remover gasoil en un consorcio microalgal proveniente de Isla de Toa. Allí ocurre mucho derrame de combustible tipo gasoil por las lanchas que utilizan motor fuera de borda. Entonces creamos acá un consorcio por 2 microalgas, en este caso Chlorella iositis, y monitoreamos el crecimiento de la microalga, las bacterias asociadas, sí, por favor. Evaluamos también la producción de moléculas por parte del consorcio microalgal, el cual también fue promovido a concentraciones del 0.5% de gasoil. Sigue, por favor. Aquí podemos observar en la última lámina los porcentajes de remoción del gasoil por el consorcio, obteniendo remociones entre el 62 y el 71% a diferentes concentraciones de gasoil. Este otro trabajo, también para complementar, en este caso se utilizó un consorcio de bacterias y de microalgas, también provenientes de Isla de Toa, para generar un tratamiento, por favor, donde podemos ver las unidades experimentales, ¿verdad? Tenemos las controles, el tratamiento bioestimulado con fertilizantes y el tratamiento bioaumentado, donde se utiliza el inóculo con el consorcio al 20%. Sigue, por favor. Muy bien, aquí podemos ver las reducciones de los diferentes parámetros, tanto en los tratamientos, los cuales fueron más efectivos en relación al grupo control. A la derecha podemos ver la degradación de las diferentes fracciones de los hidrocarburos totales de petróleo contenido en el gasoil, siendo los saturados removidos con mayor facilidad. Por favor. Muy bien. Otra gran preocupación es, digamos, la contaminación debido a los plásticos, ¿verdad? Entonces, una de las alternativas, pues, fue una tesis que se desarrolló en el pregrado de ingeniería química el año pasado, para la producción de bioplásticos utilizando el apio, que es, vamos a decir, un tubérculo que se utiliza comúnmente en nuestra cocina, ¿verdad? Sigue, por favor. En primer lugar, entonces se extrajo el almidón y luego se procedió a través de un método que se llama de casting, producir láminas de bioplástico, en este caso del almidón de apio, que es el que viene con una coloración ámbar. Luego tenemos el bioplástico de almidón de maíz y la mezcla de ambos, un 75% de almidón de apio y un 25% de almidón de maíz. Pudimos observar que propiedades como, en el caso de específicamente la masa, la capacidad de retención de agua debido a los grupos hidrofílicos que están en el almidón, sigue por favor, así como también la densidad y el espesor nos permitieron nosotros concluir que potencialmente este tipo de bioplástico se puede utilizar para la fabricación de bolsas, que son biodegradables, una técnica más amigable con el ambiente.
En este otro caso utilizamos la fitoremediación, donde se utilizaron plantas acuáticas como Euphorbia crassipes, que es un elemento de agua para la remoción de contaminantes de un agua residual urbana. Sigue, por favor. Aquí tenemos la ubicación, una cañada cuyas aguas desembocan directamente al lago de Maracaibo, y allí tiene la fotografía del patico de agua, así la llamamos. Sí. Bueno, pudimos observar en las condiciones iniciales en las que venía el agua residual que el parámetro más preocupante era el nitrógeno, que excedía la norma por el decreto 883, de tal manera que el tratamiento estuvo enfocado hacia su remoción. Aquí podemos observar los diferentes porcentajes de remoción. Digamos, el principal resultado fue una remoción entre 87 y 88% del agua residual tratada con la planta acuática. Sigue, por favor. Bueno, en esta segunda parte nos vamos a hablar un poco sobre la biotecnología agroalimentaria. Aquí entonces se conjugan una serie de herramientas donde nosotros podemos, a través de la biotecnología, obtener cultivos agrícolas que a la vez nos permitan la producción de alimentos más sanos, más seguros y más nutritivos. Una de las técnicas es utilizando la ingeniería genética a través de la inserción de genes de interés. Y de esta forma, utilizando una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, a ella se le incorpora un gen, bien sea para obtener plantas transgénicas que sean resistentes a pesticidas, que puedan ser también resistentes a plagas, a sequías e incluso a la salinidad. Aquí tenemos esta tecnología donde a partir de materia agrícola, ¿verdad?, que no compita con la que se utiliza para la producción de alimentos, se utiliza normalmente bagazo, que puede ser bagazo de caña, para obtener bioproductos como derivados fenólicos y azúcares, que son materias primas para el establecimiento de biorefinerías, y obtener a partir de ellas biocombustibles, biopolímeros tensioactivos, así como agentes quedantes. Esta última tecnología que se utiliza para la generación de combustibles de tercera y cuarta generación son biorefinerías a partir de microalgas. Aquí se utilizan cultivos mixtos de microalgas para obtener biomasa, que sometida a diferentes tratamientos físicos, químicos y biológicos van a generar bioproductos como agentes antioxidantes, biodiesel, aminoácidos, biogás y fertilizantes. Aquí tenemos una tabla donde se utilizan plantas transgénicas para el mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos. Entonces tenemos mejora en